Hola amigos, bienvenidos a Ortodoncia Multimedia. Como siempre les habla Álvaro y en este video vamos a ver más o menos cómo se hace un control de ortodoncia en pacientes con dentición mixta más o menos. Lo primero que se hace cuando un paciente llega a consulta es quitar las ligaduras elastoméricas antiguas o viejitas o los cauchitos de colores como en este paciente, ¿sí? Siempre y cuando tenga este tipo de brackets que son pues brackets convencionales. Una vez se retiran las ligaduras elastoméricas, se procede a retirar el arco o el alambrito, que es el que ustedes ven ahí en pantalla. Eso se realiza con una pinza que se llama pinza de corte distal, la cual, bueno, ya se retiró. Y se retiró de esta manera, se tuvo que cortar primero porque en la parte posterior, en los molares superiores, en las muelitas de arriba, quedaron unos segmentos de alambre porque el alambre estaba doblado, hinchado. Entonces con mucho cuidadito, primero en la parte derecha se retira el alambrito que queda sobrante, sin pinchar al paciente, sin tratar que se nos escape el alambre. Y en la parte izquierda igual también se trata de retirar el alambrito seccional que queda. Bueno. En este paciente, este era un paciente que tenía sistemas de 4x2, se llama en ortodoncia. Tenía 4 brackets, por lo general en la zona de adelante, para poder empezar a alinear los dientes anteriores y brackets en las muelitas. Pero este paciente ya casi va a entrar en una fase que se llama fase de reposo. O sea, la parte de abajo se decidió pues liberarla, o sea, se le van a quitar los braquecitos convencionales que tiene. Porque en una fase posterior, bueno, lo más posible es que se utilicen brackets de baja fricción o de autoligado para terminar de desarrollar los arcos dentarios. Entonces se le quitaron los braquecitos con una pinza porta brackets y ahora con una pieza de alta velocidad lo que se hace es que se va a retirar el poquito cemento que quedó. Queda un poquito de cemento en el esmalte de los dientes, eso se retira con una fresa dorada multilaminada se llama, de forma suave para dañar lo menos posible el esmalte o que el esmalte no sea pues, tocado con la fresa o que sea tocado lo menos posible. Esto se hace también ya para que el paciente no tenga problemas, no tenga laceraciones, no tenga ningún tipo de imprevisto. Después de esto, se realice algo que se debería realizar en la mayoría de los controles de ortodoncia es la profilaxis dental. Es súper importante, más que todo en los pacientes pediátricos o pacientes adolescentes o preadolescentes. ¿Por qué? Porque no utilizan la seda dental, no se cepillan de la manera adecuada, no se cepillan las veces que deberían cepillarse y los brackets también acumulan mucho sarro, mucho detrito, mucha comida. Entonces, para evitar que las encías se inflamen mucho, o si hay un proceso inflamatorio, tratar de ser conservador en ese aspecto, se le hace una profilaxia a los pacientes. Esto se hace con un cepillo profiláctico y con un micromotor y un contraángulo de odontología. Por lo general, en todo tratamiento de ortodoncia, por lo general, cada 3 controles o cada control debería el odontólogo demorarse unos 5 minuticos haciendo una profilaxis, limpiando bien los brackets. Esto es importante también porque a veces la placa bacteriana o el sarro que se solidifica en las aristas de los brackets no permite bien el deslizamiento de ellos por la ortodoncia. El arco, el alambre se traba a veces en las aristas de los brackets, entonces es importante que el bracket esté limpio para que se pueda realizar bien el control de ortodoncia. Bueno, después de esto con una jeringa triple se puede hacer un buen enjuague, ¿sí? Esto sirve para desinflamar la encía, sirve para que esté más limpia y así realizar el paso siguiente, que puede ser colocar un nuevo arco, por ejemplo, ¿sí? Ok. Entonces, después de esto, para que el paciente no tenga que tragarse esa agua, se le coloca el eyector de saliva. Después se procede a colocar el nuevo arco
En este caso lo que se va a realizar es la medición del arco de incisivo lateral superior izquierdo, incisivo lateral superior derecho, ¿sí? Se mide y después se corta, porque se va a colocar simplemente un seccional. Esto va a ser con el fin de que el paciente tenga lo menos posible los aparatos mientras se terminan de desarrollar los arcos dentarios superiores. En este caso, bueno, se colocaron ligaduras metálicas porque eso ayuda a que se sostenga más el arco de ortodoncia. Se cortan con una pinza de ligadura metálica, y después, bueno, por pedido del paciente, si el paciente se quiere colocar algún elástico de color, se le coloca. Una vez ya se ha terminado esto, lo que falta es colocarle unos topes de mordida al paciente, unos topes posteriores, unos topes anteriores, para que el paciente se le pueda solucionar un poquito más la mordida profunda. ¿Por qué? Porque la mandíbula, bueno, está creciendo de forma muy rotacional, de manera convergente. Rota mucho la mandíbula por el biotipo genético del paciente, que es un biotipo braquifacial. Este tipo de pacientes tienden la mandíbula a que rote mucho, la mordida se profundiza demasiado. Eso quiere decir que los incisivos superiores tapan mucho los incisivos inferiores, como habíamos visto al principio del video. Entonces, mediante un proceso de adhesión convencional, lo que se realiza es se le aplica ácido desmineralizador en la parte palatina de los incisivos superiores. Se coloca un poquito de adhesivo y después con una resina, puede ser una resina de tipo azul que venden en odontología, o puede ser una resina de tipo convencional, pero esta se puede pigmentar de varias maneras. Se puede pigmentar preferiblemente a mí me gusta mucho pigmentarla con papel de articular. ¿Por qué? Porque es la forma menos tóxica, la verdad, que puede uno pigmentar la resina y que no le moleste al paciente, no generarle algún imprevisto. Hay diferentes maneras. He visto colegas que les gusta tinturar la resina blanca por ejemplo, con el líquido revelador de placa bacteriana. Esa es una forma de tinturar. O también he visto que con plumones o marcadores tinturan la resina, ¿sí? Dejan que el alcohol y todo eso se evapore y después colocan la resina. Preferiblemente, a mí me gusta mucho, es con el papel de articular de odontología. Bueno, los odontólogos ya sabrán de qué estoy hablando. Es una forma muy sencilla y me parece muy segura para el paciente. En este caso aquí, bueno, uno puede modelar la resina. Para colocar los topes anteriores pueden existir varias formas. Hay unos mini moldes especiales que uno les coloca la resina y se fotopolimerizan, pero a mí particularmente me gusta más diseñarlos con las manos, porque si yo sé la altura que quiero, el aumento de la dimensión vertical que yo quiera realizarle al paciente y bueno, sí, la altura que yo quiera para el paciente. Los topes de mordida pueden ser de dos maneras también. Pueden ser fijos, como los que se están colocando, pueden ser de manera removible. ¿Cómo sería de manera removible? Pues se le coloca al paciente una plaquita que se llama un plano de mordida anterior. Ese plano es removible, el paciente se lo quita y se lo pone, pero depende mucho de la colaboración del paciente. Puede que lo tumbe, puede que lo bote, puede que lo rompa. Y ven que aquí los topes de mordida fijos son mucho más chéveres, son más efectivos. Vean que ya enseguida como la dimensión vertical del paciente se restaura, y lo que hay que hacer es simplemente volverlo a controlar mientras los dientes permanentes que faltan por erupcionar salgan, y después ya se procede a la etapa con ortodoncia fija. Así que chicos, espero que les haya gustado el video. Un abrazo, comenten, bye.